y con la siguiente conferencia, que está a cargo de don José Carlos Bermejo Higuera. Si bien es cierto que cuando he presentado al doctor Rivera Casado, cada vez me preocupa menos eso de salirme de la formalidad, del currículum y demás, pues con José Carlos no me preocupa eso. José Carlos es un amigo de Mensajeros de la Paz, es un amigo de todos los que tenemos ganas de volver a pensar las cosas, y es un maestro para muchos de los que decidimos en un momento de nuestra vida profesional volver a contemplar a nuestros pacientes como lo que eran, no pacientes, personas humanas. José Carlos Bermejo es el director del Centro de Humanización de la Salud en Tres Cantos, el religioso Camilo, y yo lo utilizo mucho en clase, aunque no lo sepa, en la facultad lo utilizo mucho, porque cuando hablo de un tema muy cortito, que es muy corto, que hemos podido encajar, que Carmen, el titular de la asignatura, quería que se metiera ese tema, porque hay que recordar a los alumnos, estando en tercero, la importancia de ser conscientes de las personas a las que atendemos. Hay una frase de San Camilo que es la que realmente resume todo lo que queremos hacer. Más corazón en las manos. José Carlos Bermejo creo que representa todo eso. Hoy por hoy, para nosotros es el máximo exponente en la humanización de la salud, junto con su congregación de religiosos Camilo, a nivel iberoamericano. Cuando hablo con José Carlos, la verdad es que siempre te da miedo, ¿no? Porque no sabes cuánto te va a costar la llamada, porque no sabemos si está en El Salvador, en Argentina, en Roma, y eso te dice de la importancia de divulgar el mensaje de humanización. Solo a modo de, bueno, para los que no me conozcan demasiado, yo he terminado, estudié teología en Colmenar Viejo, mientras vivía en Madrid y en Tres Cantos, aunque volví a acabarla en Logroño, donde participaba en actividades como formador. Tenía 25 años cuando aterriza en Roma para estudiar teología pastoral sanitaria, a la vez que se inauguraba el Camilianum, que es el Instituto Internacional de Teología Pastoral Sanitaria. Primero combinaba la dirección del recientemente creado Centro de Humanización de la Salud con acciones formativas, como sigue haciendo actualmente, sabiendo lo agotador que puede ser eso, lo que lo conocemos. Desde 2007 además dirige el Centro Asistencial San Camilo para personas mayores dependientes y enfermos al final de vida. Me gusta mucho ese nombre, enfermos al final de vida. Está bien, cuidados paliativos, porque son cuidados paliativos. Afortunadamente ya hemos desterrado lo de agonizantes. En la residencia donde yo trabajaba, cuando hicieron los planos para la residencia nueva, año 2001, no en el siglo XVIII, el arquitecto había pensado una sala de tres posibles camas, separadas con medio tabique, que llamó genialmente sala de agonizantes. Y eso te ponía el pelo de punta, ¿no? O sea, el otro decía, pero ¿qué tiene tu hermano, no? Pues si de ahí van a agonizar, ¿no? Y tú, jolín, tú, madre mía, si no lo ves tú, ¿cómo quieres que te lo explique yo? Esa es la clave. No una palabra, sino el concepto de lo que significa. El centro que tienen en Madrid, el de Tres Cantos, para mi referencia. He podido hacer máster de atención multidisciplinaria y cuidados paliativos porque ya Agustín me echa de la empresa y ya no podría. Pero más adelante seguro que lo haremos. José Carlos, como sabes, es un honor tenerte aquí, y su ponencia se llama Humanización en el final de vida, la cual es un nombre muy amplio, pero que recoge aspectos muy concretos sobre ética y final de vida, que es de lo que vamos a hablar. Pues doy paso a José Carlos. Muy buenos días a todas y a todos. Carmelo, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muchas gracias, Carmelo, por tu invitación, que buscamos apañándonos para poder compartir algo a lo largo de cada año, prácticamente, ¿no? Aquí o allí. Gracias a Agustín, al jefe. Un saludo muy cariñoso a Marta, con quien hemos trabajado juntos durante años
Y vengo con mucha ilusión, aunque volveré con mucha frustración, porque no ha habido un momento de comer un poco de verdura a la plancha, que tengo en mis sueños. Ya no, voy a tener que volver dentro de poco para conseguirlo. Este tema que me han puesto con este título, humanización del final de la vida, admitiría muchos enfoques. Hoy día se está hablando de humanización por todos los rincones. Bueno, se hacen planes de humanización. Nos referimos a la humanización en muchos ámbitos, en urgencias. Hay un grupo que lidera iniciativas de humanización en cuidados intensivos, abrir las puertas y que no sean nuestros pacientes. Hay muchas iniciativas. Hay planes de humanización autonómicos, subestatales, un plan de humanización de la asistencia hospitalaria en el año 1984, cuando el INSALUD era alguien que gobernaba, ¿no? Antes de que se repartieran las competencias, hubo un plan de humanización de la asistencia hospitalaria, no de toda la asistencia sanitaria. En este momento hay planes autonómicos en varias autonomías, se llaman así, plan de humanización de la asistencia sanitaria. Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra, Andalucía tiene una línea estratégica, el Principado de Asturias tiene una línea estratégica, en fin, aquí no conozco muy bien si hay líneas específicas, y después se despliegan en ámbitos concretos, ¿no? Humanizar un tipo de atención, pues el inicio de la vida, el final, los cuidados intensivos, el parto, humanizar, y de ahí salen muchas posibilidades de abordaje y de crear iniciativas que nos permitan conjugar el verbo humanizar, que ya es bien rarito, ¿eh? Humanizar, porque lo primero que dicen algunos profesionales de la salud es que nos traes ahora, si humanos hemos sido siempre, nos dedicamos a proteger la salud, a prevenir, a acompañar al final, a aliviar el sufrimiento. ¿Te parece poco humanizar, dedicar nuestra vida y nuestra profesión a esto? Bueno, como está claro a mi juicio, que no es lo mismo ser humano que vivir y comportarse humanamente, a ver cómo era, no es lo mismo ser humano que vivir y comportarse humanamente, pues creo que es legítimo que estemos hablando de humanizar, de conjugar este verbo, humanizar. Y yo siento que es realmente necesario, también cuando estamos del otro lado, que esto es frecuente, ¿no? Mi madre, mi hermano, yo mismo, cuando estamos en la horizontal o sentados en una silla de ruedas por algún motivo, ya notamos ahí que cabe esperar que mejore la atención centrada en la persona, ¿no? Y que atiendan como personas y atendamos como personas cuando estamos en la fragilidad, particularmente al final. Recuerdo una anécdota, que no es propio empezar con anécdotas, pero me acuerdo, en este instante me viene cuando estaba muriendo mi madre. La última semana pude estar con ella porque me llamaron, acabé de aterrizar la batería se estaba. Esto es un peligro, es un problema. Y alguien me dijo que está muy mal. Y cogí el primer vuelo que podía para regresar y tuve una semana acompañando a mi madre en el hospital donde la habían llevado. En los primeros días, déjame que lo diga así, pasé de incógnito, pues un joven que está acompañando a su madre, ¿no? Hasta que sentí tanta rabia como cuando vi cómo se hacían los cambios posturales a mi madre, que la dejaban con una cara horrible, mientras hablaban de cuestiones sindicales, les dije, yo también he sido auxiliar, a lo mejor se puede hacer un poquito de otra manera, ¿no? Y, pues nos podías haber dicho que eres del sector. Sí, ahora dirijo un centro de humanización. No te preocupes, que te la cuidaremos bien, caramba. Pues es eso que no era y que podía ser. Esto es el concepto de humanizar, ¿eh? Lo que sentimos que no es como debería ser, trabajar porque lo que no es vaya al camino del debería ser, eso es humanizar. Mientras centramos la atención y el enfoque. Como tenemos 2 horas, no hay problema. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho que era humanizar? Llevar las cosas de como son a como deberían ser. Un gran desafío ético. Trabajar por llevar las cosas de como son a como deberían ser. Lo difícil es definir el deberían ser. O consensuar quién tiene autoridad para decir cómo deberían ser las cosas, ¿no? Bueno, pues hay autoridades, claro que hay autoridad. La evidencia científica es una autoridad. El eco que nos da la cara del otro cuando le cuidamos es una autoridad. Si se queda con cara de sufrimiento o se queda con cara de confort, pues habla de experiencia, de calidad y de buen cuidado. Bueno, hoy el tema que yo voy a presentar
tiene que ver con cuestiones éticas al final de la vida, que es un ámbito de humanización, un ámbito. Aquí no se agota el tema, así que si alguien al final dice, es que no has entrado al tema, claro, no, entré a un tema chiquitito, que es algunas cuestiones éticas que tienen que ver con el final de la vida. Pero comparto desde el principio, mientras Carmelo me deja, comparto desde el principio una convicción, veréis. A mí me parece que lo primero que hay que humanizar es la actitud ante los conflictos éticos. No es la primera vez que yo hablo de esto, lo que digo también es fruto de muchos inputs, ¿no? Y de reflexiones. Acabo de publicar un libro sobre la eutanasia, que tenéis ahí fuera si queréis después. ¿Qué quería decir? Insisto, lo primero que hay que humanizar es la disposición al diálogo sobre las cuestiones éticas. A mí me parece que hay mucha tendencia a posicionarse compulsivamente. Estoy a favor, estoy en contra. Y a mí, francamente, de estar a favor o en contra, no hemos dicho todavía de qué, a mí, en último término, me da como bastante igual. Me importa más que podamos pensar, argumentar, decir, a mí me parece esto, la frónesis griega, ¿no? Con prudencia. A mí me parece que en estas situaciones, y tuve esta experiencia, y por eso digo que, y con esa serenidad que no da la compulsión. En estos temas de ética es muy frecuente que los sentimientos sean los que gobiernan, nos ha dicho José Manuel Rivera Casado, en varias ocasiones. Victoria Camps ha publicado hace poquito un libro titulado El gobierno de las emociones. Qué peligro si son las emociones las que gobiernan. Por ejemplo, el miedo a sentirme culpable puede justificar que yo ponga una sonda nasogástrica. Mientras que habría que decir, por miedo a sentirme culpable no se pone nunca sondas nasogástricas o cualquier procedimiento, ¿no? Y en la parte incluso de la presentación ya nos dijo la vicepresidenta, ya hemos expresado que estamos a favor. Yo me he quedado con el deseo de entender, con sagrado respeto lo digo, sea quien sea, pero no he entendido sobre qué. Porque a favor, por ejemplo, de lo que dice el título de este libro, creo que estamos todos. No queremos sufrir. No queremos sufrir lo que se puede evitar. Es decir, hay como mucho consenso en torno, creo, que hay como mucho consenso en torno a las cuestiones éticas que tienen que ver con el final de la vida. Me parece que lo que más hay es consenso. Hay dificultades para argumentar en torno a algunos de los temas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en esta sesión? Pues después de la introducción, que me estoy entreteniendo, pero adelante, pues voy a presentar 5 situaciones diferentes con una propuesta. Mi propuesta es, vamos a ver si conseguimos aclararnos sobre lo que dicen que es una propuesta de consenso terminológico. ¿Tan importantes son las palabras? Sí, son realidades vivas. Creo que, por ejemplo, en comunicación, en periodismo, tenemos serios problemas de manejo de las palabras. Y entonces es difícil decir lo que uno quiere decir, si es que sabe lo que quiere decir. Es difícil decir lo que uno quiere si las palabras son ambiguas, porque coge una que esté próxima al concepto, pero a lo mejor coge sedación paliativa por eutanasia. La mitad de las personas en nuestra sociedad confunde la sedación paliativa con la eutanasia. Entonces yo me voy a proponer presentar, tirando de la propuesta de la Escuela Nacional, la Escuela Andaluza de Salud Pública, y de la propuesta de la Organización Médica Colegial, y de la propuesta que es el lenguaje que han manejado también en los borradores de proyectos de leyes, de los que se hablará, me parece, esta tarde, el lenguaje. Voy a rescatar el lenguaje, las 5 situaciones, y en torno a estas 5 situaciones, con alguna de manera muy breve, voy a presentar qué es, qué dicen las leyes, qué dicen los que dicen que sí, que debería argumentarse a favor, qué dicen los que dicen que no, que debería argumentarse en contra, y alguna reflexión mía personal en torno a estas 5 situaciones. Las 5 situaciones son estas: eutanasia y suicidio médicamente asistido, por lo cual lo vamos a repetir también en relación al anterior, y creo que el siguiente, y creo que eso es bueno para una jornada, que no se saquen muchas cosas, sino que se profundice y se repitan. Y las otras 4, limitación del esfuerzo terapéutico, que hoy se tiende incluso a no llamar así, sino llamar adecuación del esfuerzo técnico, ni siquiera terapéutico. Tercera, rechazo de tratamiento o denegación de consentimiento. Las últimas nos costará poquito tiempo. Cuarta, sedación paliativa. Y quinta, suspensión de la atención médica por fallecimiento. Bueno, pues voy a ir una por una, después de todavía alguna consideración previa.
para, insisto, intentar aclarar. Yo creo que es imposible lo que voy a pedir, me lo pido a mí mismo. Pienso, si fuera posible estar un ratito, una horita, con la pizarra borrada, si estuviéramos en una clase, con la pizarra borrada, de opiniones, de conceptos, después ya sí, después de esa hora para escuchar, después ya corregimos, desmentimos, argumentamos a favor, en contra, pero un ratito de quantabulam rasa, decían los latinos, simplemente para escuchar y entrar, y después argumentamos. Yo creo que sería una buena propuesta, así metodológica, quiero decir. A mí me parece que en torno a los problemas éticos del final de la vida hay una creciente sensibilidad, una mayor conciencia. Esto ya es un indicador de humanización. O sea, ya no es solo cuestión de los teólogos que estudiaban antes teología moral, o de los bioeticistas que tenían el lujo de poder contar con Diego Gracia en aquel boom de 1993 en que el INSALUD dijo que surjan los comités de ética asistencial en los hospitales donde haya gente preparada y donde no haya a prepararse. Y arrancó el máster de Diego Gracia y después el de Javier Cafro y fue un pico, ¿no? Después ahora estamos en un valle, en un silencio. Bueno, pues creo que en todo caso estamos consiguiendo que haya una mayor sensibilidad ante la mayor conciencia de los problemas éticos del final de la vida. Creo que también hay mucha confusión de términos, como ya decía, en la sociedad en general, en los medios, quizás también en los que gobiernan, que al final no se distinguen del resto de la ciudadanía, porque están ahí un poquito y después no estamos, y gobiernan diferentes organizaciones. Hace falta, a mi juicio, lo que me ha dado a llamar una alfabetización, una gramática ética, alfabetización sobre los términos. También el cine, yo creo que nos está ayudando. Puede ser que en algunos momentos nos confunda. Por ejemplo, la película Mar Adentro, que todo el mundo hemos visto, ¿cuál es el tema central? Alguien más dice que escucha uno, pero solo uno. ¿Cuál es el tema central de la película Mar Adentro? La del gallego, la de que se cae, que se da un golpe con ocasión de que se tira de cabeza en el mar y entonces se queda tetrapléjico. ¿Recordáis la película? ¿Cuál es el tema central? Bueno, él pelea porque se legalice la eutanasia, pero el tema central de la película no es la eutanasia, es el suicidio asistido, ni siquiera suicidio médicamente asistido, porque si uno ve la película entera, como no, sin que la estropeamos, si alguien no la ha visto y la quiere ver todavía, pues no es ni siquiera suicidio médicamente asistido, sino ayuda al suicidio de una cuñada. Quiere decir que el tema es otro. Luego, las valoraciones morales deben venir después de aclararnos con los conceptos y ser responsable de la que uno adopte, ¿no? Pero a lo mejor habéis visto también $1 Million Baby, ¿no? O Las Invasiones Bárbaras, una boxeadora que termina ayudándole su pareja, ¿no? su entrenador. Bueno, pues son interesantes, creo yo, que estas películas nos ayudan a sacar a la calle el arte, saca a la calle la posibilidad de pensar, de discutir, de discernir. O sea, el asunto es que tenemos el desafío de utilizar un lenguaje de entendimiento, También algunos casos han tenido pico en los medios, y a cada uno os vendrá, según vuestra memoria, pues alguno. Me imagino que algunos os acordáis pues de Terry Schiavo o de esta granaína Inmaculada Echeverría. ¿Os suena una que tenía un respirador hace unos poquitos años y que ocupó muchas páginas en muchos periódicos durante una temporadita, varias semanas, porque no quería, y entonces pidió que se les conectara el respirador artificial? Y bueno, pasó de un hospital a otro, justamente de uno privado de institución religiosa a uno público llamado de San Juan de Dios. Se daba mucho a poder pues, ver la complejidad. A lo mejor habéis escuchado de una italiana, Eluana Englaro, o de esta niña o niño en gallego que pidieron los papás que no le pusieran la sonda, que se la quitaran, no recuerdo muy bien, ¿no? Y el más reciente, que ha tenido un poco de impacto mediático, el de este hombre que ha ayudado a su mujer, que ya estaba en situación de dependencia, pero que no encontraba plaza asistida en algún lugar que estaban buscando, por lo tanto había situación de soledad también en la casa y de necesidad de ayuda. Ángel Hernández, que ayudó a su mujer a que se suicidase, lo grabó, lo ha contado, lo grabó también con algunas banderas detrás, es decir, y mezcló las cuestiones porque quería impactar como él quería y ya está. Estos casos que se convierten en un poco pico en los medios, yo creo que también nos ayudan, provocando que hablemos. La lástima es que no siempre pues, con un consenso terminológico y en espacios de discernimiento. Algunos bioeticistas, por ejemplo, ya se niegan de ir a algunas cadenas de televisión justamente por esto, porque es difícil hablar.
porque saltan los ánimos, y si saltan los ánimos ya son diálogos deshumanizados. Y hablar deshumanizadamente sobre las cuestiones que nos pueden generar, estar en juego la vida o la muerte de algunas personas, pues es una gran contradicción. Insisto, yo creo que necesitamos una gramática ética sobre el morir para poder dialogar, para buscar, para ser responsables en la gestión de la complejidad que nos encontramos en la ayuda y en nosotros mismos al final de la vida. Bueno, también las palabras son cambiantes, y uno no le da a uno ni tiempo de estar al día. Ahora se habla de adecuación del esfuerzo, ya no de limitación del esfuerzo. Yo mismo voy a seguir utilizando un poquito limitación del esfuerzo terapéutico para referir una realidad, pero ya en muchos congresos de los más de avanzada dicen que no puede ser ese término, que debe ser adecuación o planificación compartida de la atención, ya ni siquiera directrices anticipadas, instrucciones previas o testamento vital, sino planificación compartida de la atención, o de muerte médicamente asistida, ya no van cambiando las palabras, no digamos en relación a cómo lo fueron cuando yo era joven, y ahora tengo 25, pero cuando era joven y estudiaba, pues a mí me tocó estudiar eutanasia activa, pasiva, directa, indirecta, voluntaria, involuntaria, ortotanasia, cacotanasia, distanasia, y más recientemente, ¿he dicho mistanasia? Bueno, más recientemente mistanasia, que se lo ha inventado un brasileño, me parece. Cuando uno dice todas las palabras de carrerilla, dice, espera, explica cada una. Y cuando uno las explica, después sigue, es muy difícil. Luego habría que mezclarlas, eutanasia directa, involuntaria. Directa pero voluntaria. Pues era así cuando hemos estudiado alguno. Esta propuesta, esta terminología ha sido superada, y lo que yo voy a hacer es presentar la que propusieron en la Escuela Nacional de Andalucía y la que adoptó la Organización Médica Colegial, propuesta de clarificación terminológica. Primer término, del que hablaréis esta tarde también. Eutanasia. Sabéis que la palabra en origen tiene un sentido diferente al que utilizamos, ¿no? Buena muerte, eufanatos. O sea, debería ser un ideal al que tendiéramos todos. Luego había que definirlo, ¿no? Pero morir, bien. Hoy más bien, como palabra se reserva para decir el qué. Como os decía, la mitad de la gente, en un estudio que hemos hecho en el 2017, desde nuestro centro, confunde este término con el de sedación paliativa. Menudo problema para ponerse de acuerdo sobre lo que uno quiere decir, ¿no? Bueno, pero la eutanasia habría que reducirla, a ver si con tranquilidad en torno a los conceptos, para que menos habituado esté. Aquellos actos que tienen por objeto terminar deliberadamente con la vida de un paciente con enfermedad así llamada en los últimos tiempos terminal o avanzada, irreversible en situación de final de vida, de una persona que padece sufrimientos que él vive como intolerables y a petición expresa de este en contexto sanitario. ¿Me acompañáis? Hay muchos elementos, es una propuesta terminológica, Después de, si se llega a consenso, después ya es cuando se puede discutir, pues la eutanasia tiene estas razones, estas otras. En la terminología de la propuesta que presentó el Partido Socialista en el año 18, me parece que sí, ¿no? Y que se debatió, y yo pude leer el diario de sesiones también. Bueno, aquí hay claves que están en sintonía en relación a los términos, que es que tiene que haber deliberación para tomar esta decisión, que lo tiene que querer el individuo. Esto ya deja fuera muchas otras situaciones. Si uno no quiere y alguien le ayuda a morir, pues se llamará de otra manera, aunque lo haya hecho por compasión, porque estaba agonizando, porque estaba muy malito, por lo que quieras. Pero si uno no lo pide, deberá recibir otro nombre. Homicidio, homicidio por compasión, o otras palabras que nos inventemos, pero para que hubiera eutanasia en esta propuesta debe haber que la persona lo pide, y debe haber lo que este proyecto de ley ha llamado contexto de eutanasia, que no es cualquier situación de sufrimiento, sino estar al final de la vida, que sea la situación irreversible, que la persona valora que no tiene sentido, que ya ha vivido, que quiere cerrar. En ese contexto, pues uno lo pide, alguien le ayuda haciendo algo que le provoca directamente la muerte, porque lo hace para eso, entonces eso se llama
eutanasia. Es decir, que en la vieja terminología el concepto debería reducirse a aquellas situaciones, ya no omisiones, quedarían en otro lugar las omisiones, sino los actos, tiene que ser siempre activa, directa, los viejos conceptos, voluntaria, y se tiene que dar en contexto sanitario. Por eso el de la película de hace un momento que citábamos, Mar Adentro, pues no era contexto sanitario, tampoco era eutanasia, sino que era ayúdame para traerme algo que yo me tome. Si yo me lo tomo no es eutanasia, es suicidio. Y si no eres el médico, sino mi amiga o mi vecino, pues es ayuda al suicidio, pero no es médicamente asistido, no es en medio de una relación en la que el médico hace eso como parte de su profesión, aunque sea pedido, aunque sea en las circunstancias que sean. El concepto de suicidio médicamente asistido es el mismo que antes, lo único que las circunstancias y la voluntad, la iniciativa, la motivación, la deliberación, solo que en vez del médico introducir los fármacos que generarían directamente la muerte a esa persona y en ese contexto, es el profesional de la salud, el médico, el que trae las sustancias y el gesto, el hecho, es más que gesto, el hecho de introducirlas al propio organismo lo hace la propia persona. Hay una diferencia, creo que la hay en cuanto a concepto, ¿no? No es lo mismo que yo te traigo una piedra, te la pongo aquí y tú te hagas daño o la tires al prójimo, a que yo te la tire o te coja la mano y la tire, en fin. Una cosa es una ayuda y otra cosa es un acto que genera directamente a la hora de nombrar, de conceptualizar y después de debatir sobre una cosa y otra, ¿no? Digamos, esta figura podría representar el concepto de suicidio médicamente asistido. Te traigo y tú te lo tomas y te produce directamente la muerte por el motivo que tendría que ser los motivos mismos que hemos presentado para el concepto de eutanasia. ¿Qué dicen las leyes sobre la eutanasia? Si es que hemos conseguido aclarar el concepto. Bueno, pues si cogiéramos ahora la bola del mundo, esa con la que está en las aulas en los colegios o las tenemos en los despachos, y la cogiéramos y dijéramos pinta en rojo, que no lo he hecho, pero pinta en rojo los lugares en el mundo donde la eutanasia y el suicidio médicamente asistido es una ley. Pues el globo terráqueo quedaría prácticamente sin pintar. Saldrían unas manchitas, ¿dónde? En algunos estados de Estados Unidos, en algunos países del norte de España y exactamente de Europa. Si vamos a decir en concreto, pues es una ley, no solo está despenalizado, sino que está legalizado, que son conceptos diferentes, en Washington, Oregón, Montana, Nuevo México y Vermont, ahí están las fechas, y lo que se conoce como el Benelux, aquí en el norte de Europa, ¿no? Holanda, famoso referente cuando se habla de eutanasia, Bélgica, Luxemburgo y más recientemente Canadá y Colombia. En Estados Unidos se ha tendido más a legalizar el suicidio médicamente asistido y en Europa se ha pensado más directamente en la eutanasia. ¿Y en España qué pasa? Bueno, en España no hay una ley que ni que legalice, ni que despenalice, ni que penalice la eutanasia, sino que el concepto cabe dentro del Código Penal, en el artículo, hablaremos esta tarde más, 143.3.4, en el que se dice que si alguien ayuda en esas circunstancias, pues la ley le condenará, porque pues, no es una ley sobre la eutanasia, sino que se condena esta conducta sin bautizarla. Leyes en España hay 7, si no me equivoco, si no ha salido alguna de la que yo me haya perdido. La última, que legalizan, dan un marco legal a situaciones éticas que tienen que ver con el final de la vida, excluyendo la hipótesis de la legalización de la eutanasia, todas estas 7 leyes. Han ido naciendo poco a poco. Lo último que se ha hecho ha sido un observatorio de muerte digna en Navarra. ¿Dónde estaba yo, chavo? En Navarra. Un observatorio de muerte digna del 18. Las anteriores, que son en Andalucía, fue la primera, Navarra, Aragón, Canarias, Baleares, Galicia y la Comunidad de Madrid, en cuya redacción pude participar. Los diferentes partidos me dieron trabajo, que me vino bien para poder decir algunas cosas que también tuvieron en consideración. En estas autonomías hay una ley que normalmente incluyen temáticas que algunas a lo mejor necesitaban un marco legal, porque sería cuestión de buena praxis. Temáticas de que se extiendan los cuidados paliativos, de que se practique debidamente la sedación paliativa, de que se limite el esfuerzo técnico o terapéutico, cosas que podríamos decir, pues si no hacía falta una ley, si formaba parte, debería formar parte de la buena praxis, ¿quién sabe? De la lex artis. ¿Quién sabe
si estas leyes son un paso hacia adelante, como algunos timoratos piensan, hacia unas leyes más permisivas de la eutanasia, o quién sabe si no, justamente en modo de clarificar lo que está en el marco legal y lo que no está, hiciera o no hiciera falta, ¿no? En esta propuesta de ley, bueno, pero esto lo van a hablar más los expertos en derecho estatal. Una cuestión que es para mí muy importante es que tenemos que, insisto, ponernos de acuerdo con las palabras. A mí me ha tocado entrar en este asunto y he ido al diccionario a ver qué dice, y he ido al catecismo, que es una instancia influyente en la Iglesia Católica, en nuestra tradición, y he ido a ver qué dice sobre la eutanasia. Y voy a compartir con vosotras y vosotros el problema que tenemos, porque si en el catecismo, en el diccionario, el concepto no está claro, pues menuda torre de Babel. A ver cómo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua la eutanasia. Dice, a la izquierda de la diapositiva: acción o omisión. Bueno, palabras ambiguas o más propias de nuestra tradición, en la que había actos y omisiones. Que, para evitar sufrimientos a pacientes desahuciados, terminología también arcaica, pero bueno, a lo mejor es más fácil que la de ahora, que sí, acelera su muerte, una acción o una omisión que acelera la muerte del otro con su consentimiento o sin él. Estamos citando el diccionario, ¿eh? Imagino que lo vemos claro, algunos problemas. Tenemos problemas, Houston, tenemos problemas. ¿Dónde está el problema? En el consentimiento. Es decir, si te hago algo o te dejo de hacer sin tu consentimiento y eso te produce la muerte, eso se tiene que llamar de otra manera. Se debería llamar homicidio, aunque fuera legal en algunas circunstancias. Eso viene después, ¿no? Pero no se puede llamar eutanasia. Sin tu consentimiento es otra cosa. No digamos ahora, veréis como tenemos dificultad también en los diccionarios más recientes, lo que dice el catecismo. El catecismo como diccionario pues, se escribe en una época y se queda el lenguaje también probablemente obsoleto, ¿no? ¿Qué dice el catecismo? El catecismo expresa la opinión ética, que no nos interesa ahora, sino nos interesa la definición. Dice, cualquiera que sean los motivos y los medios, cualquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Este concepto, esta expresión es lo más ambiguo posible que se pueda, parece que está deliberadamente generada de forma ambigua. Fijaos la primera expresión, cualquiera que sean los motivos. Por ejemplo, porque eres feo, porque estás saliendo con mi pareja. Pues, y los medios, pues cortándote la cabeza o poniéndote una sustancia o con una metralleta. Cualquiera que sean los motivos y los medios, sería eutanasia si yo te quito la vida por estar disminuido. Y decir que es una disminución. Disminuido, la palabra también antigua que... Es decir, realmente, fijaos, ¿qué quiero yo decir al presentar esto? Bueno, pues quiero dar a conocer, socializar la dimensión conflictiva, dificultosa, la urgencia de utilizar un lenguaje de encuentro como lenguaje para debatir. Porque si alguien mientras debate usa esta definición y otro mientras debate usa otra, pues es muy difícil el diálogo, porque estás diciendo cosas diferentes y eso se hace realmente imposible el diálogo. Por eso yo quería hacer un curso sobre estos temas para periodistas. Y algún motor arranqué, ¿no? Convocar y recibir algún consejo y a ver si lo conseguimos. Con cariño lo digo a hacer los periodistas. Pero imaginaos que ahora el periodista quiere decir algo porque ha pasado algo y quiere socializar la información, ¿no? Pues como maneje una u otra terminología, el mensaje, más allá de lo que quiere decir, será diferente por la complejidad de las palabras. Dicen algunos que la solicitud de la eutanasia es extremadamente rara si a la gente se la cuida bien. Bueno, esto puede ser una opinión, habría que buscar evidencia, a ver si es muy prevalente o poco prevalente. ¿Todos los días hay solicitud de eutanasia? ¿Todos los días hay solicitud de cuidados paliativos? Realmente son solicitudes y realidades con prevalencia diferente. En el Consejo de Europa se dice esto: hablar de ella sin garantía de cuidados adecuados a nivel sanitario y social es empezar la casa por el tejado. Citamos, hablar de esta que hemos definido
sin tener a la gente bien cuidada desde el punto de vista sanitario y social, es empezar la casa por el tejado. Otro de los resultados que nos ha dado que hemos hecho un estudio en el 2017 y uno en el 2019 sobre estas cuestiones y con estas definiciones, es que dicen estar más de acuerdo a favor de la eutanasia las personas que dicen estar solas. Con lo cual ahí también hay cuestiones de atención en la soledad, ¿no?, que predisponen hacia una preferencia o hacia otra preferencia, y la pregunta aquí en el Consejo de Europa es: no hay que buscar que la gente primero esté bien antes de ver si tiene derecho a que el sistema le ofrezca la muerte por estar mal. Pues son modos de argumentar que se están utilizando. También la Organización Mundial de la Salud, en su programa de desarrollo de los cuidados paliativos, que los va actualizando cada pocos años, pide a los gobiernos, ya no se dirige a la población en general, sino a los gobiernos, pide a los gobiernos que no piensen, yo creo que esto es muy atrevido, pero estamos citando, que no piensen en legislar sobre el suicidio médicamente asistido y sobre la eutanasia mientras, esta es la propuesta, mientras no tengáis satisfechas las necesidades de los ciudadanos con suficientes servicios de cuidados paliativos. Bueno, yo creo que también esta es una respuesta fácil, a la que nos agarramos los que estamos en paliativos para decir: ¿dónde va? Sí, pues, si todavía tenemos satisfechas en España el 40% o el 50% de las necesidades paliativas. Un concepto muy difícil también. ¿Qué es necesidad paliativa? Una cosa es las unidades y servicios de cuidados paliativos especializados para situaciones complejas, en hospitales, residencias o equipos de atención a domicilio, y otra cosa son las necesidades paliativas, que se dan también mientras hacemos procesos diagnósticos y curativos, ¿no? Pero también hay necesidades paliativas que no se están desplegando por falta de cultura paliativa. Hay mucho dolor que no debería existir. Falta cultura. Mientras uno está intentando curarse, o sea, no es al final. Mientras uno se cura, el proceso curativo, hay necesidades de paliación que no están implementadas por falta de... La gran paradoja, lo puedo decir sin... La gran paradoja a mi alrededor es que el gerente de nuestro centro acaba de perder a su padre, no es un secreto porque lo cuenta diestro y siniestro, en un hospital de cualquier lugar de España, y haya podido contemplar con cuantísimo dolor ha muerto su padre. Es el que dirige el centro de cuidados paliativos. Caramba, no ha conseguido el objetivo de controlar el síntoma. Y si el síntoma no se puede controlar porque es refractario, pues para eso está la sedación. Y que si los médicos que están ahí confunden controlar los síntomas con la sedación, con que su hijo lo quiere matar, Dios mío, pues eso, ¿de qué nos vamos a poner a hablar si no tenemos, dice la OMS, satisfechas las necesidades paliativas? Bueno, estamos en el primer punto, sobre todo, hemos dicho qué es, qué dice la ley, ahora estamos diciendo qué dicen por ahí para estar a favor o en contra, ¿no? Daniel Callahan, que no es un cualquiera para opinar, que es el fundador del primer instituto de investigación en bioética del mundo, dice: una vez que una sociedad permite que una persona quite la vida a otra, basándose en sus mutuos criterios privados de lo que es una vida digna, no puede existir una forma segura para detener el virus mortal introducido. Irá donde quiera. Este es un señor que vale la pena escucharle y saber. Este hombre dice que tiene mucho miedo, que si se introduce esto ya no irá donde quería el legislador, sino que irá donde quiera. Otros lo dicen de otra manera, hablando de la pendiente resbaladiza a la que me referiré después, ¿no? ¿Qué dice Adela Cortina, en una de nuestras pensadoras más serias de este momento a nivel filosófico? Dice: reconocer como derecho humano el derecho a elegir el momento y la forma de muerte, elegir el momento y la forma de muerte como derecho, dice ella, es, a mi juicio, innecesario, no dice que le parezca mal, dice, es innecesario y desaconsejable. Bueno, también porque lo dicen, ¿no?, estos filósofos que tienen la autoridad que tienen por lo que han trabajado, lo que han pensado y escrito, pues vale la pena escuchar para estar al corriente de lo que dice la gente, sobre esto, ¿no? Voy a mostrar algunas razones que dicen normalmente los que están a favor de que esto se debe legalizar, estamos solo en la eutanasia, y el suicidio medicamente asistido, y a los que están en contra. ¿Qué suelen decir los que están a favor?
bueno, lo que quieren, cada quien dice lo que quiere. Pero normalmente lo que se suele argumentar, lo más habitualmente, es la ideología centrada en la autonomía. Esta es una clave que vale la pena repensarla, la clave de la autonomía. Nos hemos subido al carro de tal manera de defender la autonomía y de una manera a veces tan superficial que si subimos el volumen de la clave del derecho a ejercer la autonomía, claro que subiendo el volumen alguien en algún momento tiene que decir: yo soy autónomo para gestionar definitivamente mi vida también al final y decidir cuándo se tiene que producir, y tú tienes la obligación de procurarme el fin porque es un derecho y yo soy autónomo. Algunos dicen que con esta, digamos, con este trabajo que hemos hecho desde los años 60 del siglo pasado con Carl Rogers, yo el primero en España, de promoción del modelo de counseling, la psicología humanista, el no directivismo como modelo de acompañamiento, y en otros contextos de dependencia más representados aquí, ¿no?, de intentar humanizar, evocando la importancia del proceso integral de atención centrado en la persona, con todo lo bueno que esto trae. Algunos dicen que se nos ha ido la mano y con el principio de la autonomía hemos llegado a una cierta hipertrofia de la autonomía, también por los modos como se presenta, que cada uno tiene derecho según sus preferencias. Por ejemplo, esta dicción es tan ambigua que yo pues podría decir de mis derechos según mis preferencias. A mí, Carmelo, que eres mi vecino, me gusta escuchar música a la intensidad a la que me da la gana a las 4 de la mañana. Así que soy autónomo para decidir según mis preferencias. Supongo que enseguida me dirás que hay cosas que están por encima de las preferencias mías, del individuo, que es la repercusión sobre terceros, ¿no? Había una escena en una película que se me quedó grabada y no tengo ni idea de qué película era, una escena de intimidad en la que el hombre, ante la pierna desnuda de su mujer, podía ser al revés, da igual, la escena es la siguiente, le coge la pierna y dice en una entrañable conversación muy tierna, le dice: querida, esta pierna es más tuya que mía o más mía que tuya. Es decir, pero da igual las cuestiones de género, el concepto de relación significativa en la vida de las personas, de tener vínculos. Yo soy dueño exclusivo de mi vida e incluso de mi propio cuerpo, o mi vida, incluido mi propio cuerpo, es también patrimonio de las personas y responsabilidad de cuidado y de protección de personas que tienen un vínculo significativo conmigo. Dígase mi pareja, dígase mi padre, mi hijo, quien sea. O dicho más filosóficamente, la vida individual es una propiedad absolutamente privada del individuo, o es también un bien que pertenece a la colectividad, particularmente a la colectividad que se liga afectivamente y que contrae también otros derechos, ¿no? Y otras obligaciones, la de cuidarse, la de darse de comer, la obligación de alimentos, no sé. Bueno, pues esta discusión es muy difícil de hacer. Lo que sí que creo es que en estos momentos hay abordajes superficiales del principio de autonomía. En muchos espacios se describe, como yo lo he hecho hace un momento, de respetar las preferencias. Y esto, pues, en algunos contextos de sabiduría, para mí, se está empezando a decir: ojo con la hipertrofia de la autonomía, vamos a rescatar el concepto de alianza terapéutica. Es decir, en las relaciones de cuidado ya no es solo la moda de respetar la autonomía, sino vamos a rescatar el concepto de alianza terapéutica. Juntos buscamos los satisfactores de tus necesidades, los valores que orienten las conductas, los limitantes de una conducta o de otra, los reforzantes, juntos, como aliados, médico, paciente, cuidador, familia, y sintamos y a ver si nos describimos como interdependientes en vez de exclusivamente autónomos. Somos interdependientes. Bueno, el que dice estar a favor, el que dice lo más importante es la autonomía del individuo. El que suele estar a favor también dice: ojo que estamos a favor por razones de compasión, que nadie venga superficialmente a criticar a los que apoyan la defensa de la legalización de la eutanasia diciendo que son unos asesinos. Un momentito. La propuesta es por razones de compasión, para que tengan acceso a ella
a la legalización las personas que no pueden con su sufrimiento y que la sociedad, el médico, le dé, en contexto sanitario, en esas circunstancias, el servicio compasivo de ayudarle a morir a quien lo quiere. Es decir, razones de autonomía, razones de compasión. Se suelen arbitrar a favor. En contra, como ya he dicho algunos, pero se suele decir muy fácilmente ante cualquier periodista, cualquier paliativista le dice, pero preocuparos de los cuidados paliativos y dejarme en paz, que eso arreglaría la cuestión. No es verdad. Un 100% de satisfacción de necesidades paliativas no arreglaría filosóficamente el problema de si uno tiene derecho a terminar con su vida o no. No es verdad. Pero bueno, se dice con razón que no hay suficientes cuidados paliativos. Caramba, que no cuidamos bien al final de la vida, la gente está mal. El argumento de la pendiente resbaladiza se suele dar en contra, que es verdad también. Es decir, la diapositiva que veis a la izquierda es de cuando presentaron el proyecto de ley en la Universidad de La Rioja de Madrid, y es la evolución de la práctica eutanásica en Holanda desde el 2001, me parece, hasta el 2017. ¿Veis la tendencia? Bueno, es esa es una información que hay que tener en cuenta. Si abres la ventana para que entre el aire, que conste que tienes seguro que van a entrar más cosas, ¿no? Pájaros, mosquitos, y no querían el aire, pero bueno, la pendiente resbaladiza, ¿no? Se cuelan cosas que no se querían, es un argumento que se suele dar en contra. Difícil de manejar, pero es un argumento que se suele dar en contra. También, quien suele estar en contra dice, pero ¿cómo vamos a legalizar que uno tiene derecho si el individuo no tiene tanto poder como para gobernar definitivamente su vida? ¿Te parece poco que ya en España se suiciden 3.900 personas al año y que eso no sea ya un drama que nos interpela? 3.900 al año, 10 al día, más de 10 al día. Dios mío, es una situación tremenda de la que no estamos hablando, y no son necesariamente suicidios como son salidas de un infierno que nos tendría que interpelar. Antes se decía que se iban al infierno los que se suicidaban, hoy se dice que se van del infierno. Nos tendríamos que preguntar de qué infierno se van para ver qué hacemos, ¿no? Con las personas que no aguantan la vida y se la quitan o como están de salud mental. Algunos incluso han dicho, y se escribió un libro así diciendo, ojo, que también en promover esto se genera una especie de seducción de la muerte, ¿no? Atracción de quien está solo, frágil, no de quien realmente ejerciera su autonomía, sino de quien está solo, frágil, y la muerte se puede convertir en una solución más que en el final, a un problema más que en el final. Así se suele argumentar. Y una argumentación no poco seria de los que dicen estar en contra es la que tiene que ver con los fines de la medicina. Digamos, si tuviéramos que hacer ahora aquí un taller y decir cuáles son los fines de la medicina, nos pondríamos muy fácilmente de acuerdo, nos pondríamos en decir contribuir a prevenir, contribuir a diagnosticar, contribuir a curar, contribuir a que la gente se rehabilite y recupere, contribuir a aliviar el sufrimiento cuando el sufrimiento no se puede aliviar. Y la cuestión es, ¿también son fines de la medicina ayudar a morir a quien quiere morir? Esto no ha solido ser en la tradición. Digamos, si empezara a ser por una ley, como lo es en algunos lugares, pues cambiarían los fines de la medicina. Esta es la cuestión, ¿no? Cambiaría. Entonces, ser médico significaría también ser de esos profesionales que como fin tienen el de ayudar a las personas que deseen por tal a morir practicándoles la eutanasia, a pesar de que existiría, como no, la objeción de ciencia y la objeción de conciencia. Es decir, la objeción de los casos que no reunieran las condiciones y la objeción de quien no quisiera. Aún así, cambiarían los fines de la medicina. Yo creo, hasta ahora he intentado, se me verá el primero más o menos para un lado o para otro, pero he intentado presentar cosas que se dicen en contextos más a favor, más en contra. Yo creo que si nos atuviéramos a la definición que hemos presentado, si promoviéramos buenos planes gerontológicos de cuidado, de abordaje de los problemas de soledad, de sinsentido, de vacío, si promoviéramos suficientemente los cuidados paliativos en tantas modalidades, ¿no? Hospitales, domicilios, unidades extrahospitalarias, como filosofía de cuidado, como foco. El último plan de cuidados paliativos habla de la paliatividad como foco, no como de necesidad de crear servicios, más servicios, no, como foco ante el sufrimiento, ¿no? Si proponemos que la gente exprese sus voluntades antes de que pierda la cabeza, antes de que esté tan mal, y lo escriba y lo registre de una manera o de otra, ¿no? Si evitamos lo que también en otro momento se llama obstinación técnica,
encarnizamiento terapéutico, si se cuida bien la paliación, bien, sobre la que tenemos todavía que hablar, ¿no? Si se hace un buen uso de la limitación de los esfuerzos técnicos y se evitan sufrimientos y tratamientos inútiles, la eutanasia, así definida, se convierte. Es un problema de alta complejidad ética y de baja frecuencia. Lo cual no quiere decir que no sea un problema. A ver, ¿qué he dicho? Un problema de alta complejidad ética, filosófica, argumental. Es muy difícil argumentar si uno tiene derecho, ¿no? Hasta el final, hasta... Lo que es cierto, creo que se puede decir, es que no se muere dignamente solo cuando se decide cuándo. No se muere dignamente solo cuando se decide cuándo, que es una especie de propuesta cantinela de algunos. Morir dignamente igual a elegir cuándo. Los que trabajamos en paliativos, que hay varios, sabemos que se puede morir muy dignamente, muy bien cuidado, sin decidir cuándo, sino contemplando cómo la muerte se acerca por la fragilidad de la naturaleza y acompañándola y controlando los síntomas. Hay algunas situaciones que esto es muy difícil, síntomas refractarios, traumas post-accidente, que es realmente difícil, pero entiendo que no solo se muere dignamente cuando se decide. Hay un teólogo en el mundo católico que es la otra cara de la intelectualidad de Ratzinger, ¿no? Bueno, los dos, desde puntos de vista diferentes, compañeros de estudios, ¿no? El Papa Emérito y Haskin, que está muy malito, y que diríamos, este es un disenso, es un hombre que dentro de la Iglesia está a favor de la eutanasia, para que no digan que toda la expedición piensa lo mismo. En fin, que ha escrito 2 libros, que ahora está, yo creo que ya está perdiendo la cabecilla, y cuenta sus experiencias de haber acompañado a sus amigos al final. En fin, él dice, Haskin, a la vez que hemos conquistado mayor conciencia de responsabilidad en el inicio de la vida, creo que esto está claro, ¿no? El inicio de la vida, todos estamos de acuerdo en que tenemos que ser responsables, ¿no? Como decía mi abuelo, que es, hay que acoger los hijos que vengan, porque vienen todos con un brazo, un pan debajo de un brazo. Hoy diríamos, hay que ser responsables en el inicio de la vida, no sé cómo, hay que ser responsables. A la vez que hemos conquistado mayor conciencia de responsabilidad al inicio de la vida, dice él, hay que conquistar mayor conciencia de responsabilidad al final de la vida. Para mí, dicho así, tiene toda la razón. Gestión responsable de la vida, en su inicio, en su desarrollo, también en el final. No lo que diga el médico y doctor haga todo lo que pueda. No, sino gestión corresponsable en el final de la vida. Bueno, con esto habríamos despachado el primero y con el segundo el más difícil. Voy a continuar con los otros de manera más breve, pero os invito a hacer 30 segundos de murmullo, de susurro con quien tenéis al lado sobre lo que hemos dicho hasta ahora. Que eso pedagógicamente será, puede ser. Susurrar con el de al lado sobre lo que estamos hablando. Metodológicamente un encuadre, se habla de humanización en muchos contextos, ¿no? Hay mayor sensibilidad, mucho consenso social, hay una propuesta terminológica y lo estamos desgranando. Yo presento el primer concepto, eutanasia, suicidio médicamente asistido, con este esquema, que es, ¿qué dice la ley? ¿Qué suelen decir los que están a favor? ¿Qué suelen decir los que están en contra? Algunas reflexiones de la propia cosecha. Otro segundo concepto es este, tradicionalmente llamado limitación del esfuerzo terapéutico, donde va a salir el tema de la hidratación y la nutrición, que es lo más difícil, ¿no? De lo que ya se han dicho cosas, pero vamos a añadir algunas otras. Y el concepto más reciente es adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué ha pasado con esto? Pues hay que decir que a mediados del siglo pasado se dio la circunstancia que no se había dado nunca en la vida. Y es porque antes no respirabas, pues te morías. No te funcionaba el riñón, pues te morías. Vamos, la mayor parte de la historia de la humanidad ha sido así. Ahora, afortunadamente, tenemos posibilidad de que si te fallan algunas funciones vitales, son suplantadas por otras, por máquinas, por tecnología.
Esto es un indicador de humanización, menos mal, y así podemos recuperar la posibilidad de seguir viviendo después de un tiempo. Puede llegar que en algunos momentos los profesionales de la ponderación de si esto está indicado o no para recuperar la función y una calidad de vida suficiente digan: pero si tenemos esta función con un aparato, esta función con esta otra, hay que poner algún límite. Pero si lo pusimos esperando que, y resulta que ahora ya hay que retirarlo, poner límites y retirarlo son cosas muy gordas a los ojos de quien quiere a la persona, también de quien trabaja por la salud y por la vida, ¿no? Porque eso de apagar en fin, tirar de un enchufe, o darle a un botón para decir basta y ver cómo la vida se acaba, o aunque ya se hubiera acabado, efectivamente cambian las... Pues en fin, esto es emocionalmente muy fuerte, ¿no? Con el surgimiento de las unidades de cuidados intensivos y el arsenal tecnológico que tenemos, pues surge el concepto, tiene que surgir el concepto de eventual tratamiento inútil o fútil o medida desproporcionada para lo que esperábamos de ella. Y aquí, pues, los conceptos han ido cambiando. Primero se hablaba de medios extraordinarios y ordinarios. Y luego los que piensan y los que tienen experiencia en el sector nos dicen: mira, lo que antes era extraordinario, ahora es ordinario. Así que esta palabra no vale. Bueno, pues hablemos de proporcionado, desproporcionado. Y sigue siendo difícil describir cuándo una cosa es desproporcionada. Bueno, ahí surgen estos conceptos y la necesidad de hablar de la limitación del esfuerzo técnico, diagnóstico también, diagnóstico, esfuerzo diagnóstico y pretendidamente terapéutico. ¿En qué consiste? En retirar o no iniciar, las dos, como conceptos las dos, retirar o no iniciar medidas terapéuticas porque el profesional sanitario estima, por lo tanto no es una opinión de cualquiera que pasa por ahí, el profesional experto en esto, estima que en esa situación concreta, antes se nos invitaba a personalizar en esa situación concreta del paciente, esa medida es inútil. ¿Para qué? Para conseguir pues lo que se pretende de ella en contextos en los que se describiría como útil, ¿no? Porque lo único que hace es prolongar el advenimiento de la muerte que llega más tarde. Claro, este tema lanza muchas dificultades desde el punto de vista emocional, sobre todo. Nos parece, por ejemplo, que una persona si no come se muere. Es más difícil pensar que no come porque se está muriendo. Podía morirse atragantado, como algunos se han muerto en nuestra casa, con el langostino de Nochebuena. Pues tampoco es un trauma más allá. En fin. Pero es más fácil hacer esta ecuación. Si no come, se muere. ¿Qué está ahora? No come porque se está muriendo. Por lo tanto, se puede también comer sin atragantarse. No sé si cuánto tiempo. O sin que le introduzcamos a toda costa hidratación o nutrición. Esto nos lo vamos a matizar un poquito más, pero la idea de fondo es la ambigüedad. ¿Qué dice la ley sobre esto? Sobre la limitación del esfuerzo técnico. Pues nada. Las leyes a nivel estatal no dicen nada. Ahí está, se intuye que si a una persona la ayudas a morir de esta manera, pues eso es lo mismo que lo otro, que la eutanasia. Si a una persona el deber de socorro no la cuidas teniendo que cuidarla y lo que te esperas es que se muera y eso lo hace para que se muera, pues eso es hacer algo, aunque sea por misiones, es hacer algo. En principio la limitación no debería estar contemplada en las leyes, porque debería ser el despliegue de la buena praxis. Lo que está indicado o lo que no está indicado. Claro, como la incertidumbre es tan alta, pues efectivamente se están produciendo pues, leyes que dicen que esto debe protegerse, que no hay que limitar, que hay que efectivamente limitar y no hay que utilizar tratamientos desproporcionados. De hecho, las últimas leyes, como es el texto de la última de la Comunidad de Madrid, pues hablan de adecuación del esfuerzo terapéutico y a donde van es a decir que se protege naturalmente de manera absoluta con el marco legal. Adecuación, ya no es limitación, porque ¿qué pasa con los términos? Que quien dice limitación del esfuerzo terapéutico, algunos dicen, vamos a ver, si era esfuerzo y si era terapéutico, no hay por qué limitarlo. Si era realmente terapéutico es porque deja de ser terapéutico, ¿no? Pues entonces hay que hablar de otra manera y tiene sentido. Adecuación del esfuerzo técnico. Vamos a ver qué nos decía brevemente, que este tema va a ser, esto es ya muy breve y abrimos el diálogo. ¿Qué decía Hipócrates
a veces es bueno mirar siglos atrás, porque me parece que nos inventamos la pólvora. Hipócrates, sobre el arte, hace 24 siglos decía: el objetivo de la medicina... A ver, mira, hoy nos planteamos sobre los fines de la medicina, a ver qué decía Hipócrates sobre el objetivo. El objetivo de la medicina es disminuir la violencia de las enfermedades, claro, y evitar el sufrimiento a los enfermos, claro, paliar, absteniéndose de tocar a aquellos en quienes el mal es más fuerte y están situados más allá de los recursos del arte. Es decir, esto de limitarse y dejar de tocar a aquellos que el mal es más fuerte que el arte que uno puede desplegar para ayudarle, limitarse forma parte de la medicina, según Hipócrates hace bien de tiempecillo. Hay que, si alguien dijera, vamos a ver, que estamos aquí pensando, pero ¿qué más da que una persona se muera porque le haces algo para que se muera, o que no intervengas y se muere? Bueno, el concepto es diferente, ¿eh? Una cosa es matar a una persona, aunque sea porque lo ha pedido, y otra cosa es dejar que se muera porque se está muriendo. Porque se está muriendo, insisto, ¿eh? No dejar que se muera para que se fastidie. El concepto de matar y dejar morir tiene que ser naturalmente diferente. La Organización Médica Colegial sobre esto pues define estos conceptos de obstinación, así llamados antes más que ahora, ¿no? Instaurar medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias, o palabras rescatadas para incluirlas todas, pues se entiende que es una mala praxis de la medicina. Vamos a citar, como ha hecho José Manuel Rivera Casado, pero en otro sentido, porque él ha citado lo que decían algunos obispos en España, y vamos a citar lo que ha dicho la tradición más conservadora de la Iglesia sobre la nutrición y la hidratación. Y lo vamos a decir porque estamos en un lugar de conocimiento y porque estoy firmemente convencido de que lo que vamos a decir mucha gente no lo conoce. Y también para eso a lo mejor nos tenemos que juntar, para contarnos las cosas. Y no conociéndolo, para decir mucha gente, pienso en mi propia casa, ¿no? Mi casa, mis compañeros, los curillas, muchos no saben. Y entonces funcionamos. ¿Qué ha dicho la Iglesia sobre la hidratación y la nutrición? Bueno, pues no hace falta que se lea, que no se lee, pero lo que voy a decir es lo siguiente. En el año 2004 y luego en el 2007, los obispos norteamericanos, que son muy obispos norteamericanos, también cuando quieren meter el dedo en el ojo y lo preguntan todo. Bueno, y preguntaron las dos veces lo mismo, lo siguiente. Preguntaron, ¿a quién? Pues allí, a Roma, desde lejos, desde Estados Unidos, allí, a Roma, a los que dicen que tienen la boca de la verdad y siempre responden conservando, ¿no? Al lado más conservador de la Iglesia, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Digo, Inquisición, ¿no? Vamos a hacerles una pregunta difícil. Y entonces la pregunta ¿es moralmente obligatorio suministrar alimento y agua por vías naturales o artificiales al paciente en estado vegetativo, a menos que estos alimentos no puedan ser asimilados por el cuerpo del paciente o no se le pueda suministrar sin causar una notable molestia física? Simplificando la pregunta es que me diga si hay que poner siempre agua y nutrientes o no. Sobre todo cuando la gente está en coma y cuando ya está al final. ¿Cuál pudo ser la respuesta? Con el planteamiento que acabo de hacer, ¿qué habrán dicho? Yo me esperaba que dijerais que no. ¿Qué van a decir? Con ese planteamiento. Pues la respuesta fue esta. Está ahí pequeñito después del amarillo. Sí. Atención, lo leemos, por eso me servían las diapositivas. Sí. Suministrar, estamos escuchando lo que dice esta instancia, suministrar alimento y agua por vía artificial, incluso por vía artificial, es, en principio, lo he puesto con letras grandes para llamar la atención, no era necesario esto, en principio, si solo quisiera decir sí. Repito, sí, suministrar agua y alimento, incluso por vía artificial, es, en principio, un medio ordinario y proporcionado para conservar la vida. Por lo tanto, es obligatorio. En la medida y mientras se demuestre que cumple su finalidad, que consiste en procurar hidratación y la nutrición del paciente. Los que han respondido lo han pensado, y no han resuelto cada caso, lo debe resolver el profesional, en diálogo y en alianza terapéutica con
con el paciente y la familia y el equipo y los comités, pero la respuesta es, en principio, hidratar y nutrir, sí, pero hay que demostrar que cumple su función. Y alguien tendría que levantar la mano y decir, ¿cómo? Que introducir alimentos hay que demostrar que es nutritivo, que meter líquido hay que demostrar que hidrata, sí, porque puede que en algunas circunstancias, y cada vez hay más conocimiento en relación en este campo, no se consiga más que rellenar los espacios intercelulares o dar de comer al tumor en lugar de hidratar o nutrir a la persona. Con lo cual la respuesta no fue no, sino sí, en principio, y hay que demostrar, no hay que dar por supuesto, esto es mucho decir también, mucho decir para la aplicación en la práctica, ¿no? Hay que demostrar que cumple su función. Bueno, esta respuesta es mucho más posibilista de los que pudieran pensar que la Iglesia dice que... La ley italiana más reciente, que es de hace un año y medio o así, en relación a si la hidratación y la nutrición por vía artificial es una medida de cuidado o es un tratamiento, tú antes al intervenir la describiste como tratamiento, si es una medida de cuidado y por lo tanto debería considerarse obligatorio siempre, cuidar hay que cuidar siempre, o es un tratamiento, la ley italiana lo ha despejado en la exposición de motivos, antes del articulado, y dice, son un tratamiento. Con lo cual después llegan los artículos de la ley. Y si un individuo tiene derecho a negarse el tratamiento, pues ahí se incluye que tiene derecho a negarse la hidratación artificial y la nutrición artificial, porque ya dijo al principio, antes del articulado de la ley, que eso era un tratamiento. Otros, y la discusión está abierta, no está definitivamente cerrada en el mundo, otros dicen que no es un tratamiento, que es una medida de cuidado básico, que no hay que someterla a lo que las leyes dicen sobre el ejercicio de la autonomía, sino que eso hay que cuidar siempre, eso siempre, ¿no? Espontáneamente se tiende a decir, eso es lo mínimo. Eso pasó hace poco cuando murió mi último compañero en casa, que hablando con la doctora llegamos al consenso de que parecía no indicado ponerle una sonda, y aún vivió 6 o 8 días, compañero de mi comunidad. Y yo lo dije en casa, parece que no está indicado en la situación que se encuentra en Purilla, compañero. Y algunos de mis compañeros dijeron, hombre, la sonda es lo mínimo, ¿no? Esta es la reacción espontánea en muchos espacios. Lo mínimo o lo inadecuado. Entonces hay que ver el caso, hay que discernir, hay que dialogar, hay que ver si realmente la sonda, en vez de estar tan arrugadito como está, que siempre ha estado arrugadito, estará hinchadito y habrá que sacarle muchas secreciones, ¿no? Y habrá que ayudarle a eliminar y morirá de una manera o de otra, pero no mejor nutrido y mejor hidratado, ¿no? Eso sí, que no haya experiencia de ese hasta donde esté en nuestras posibilidades los cuidados, que son muchas posibilidades. Bueno, pues esta fue la respuesta que ha dado nuevos libros y trabajos como este que escribió este bien preparado sacerdote que enseña en Roma, me parece que es en Afonsiano, en la Santa Croce de Roma, cuyo título es lo contrario que diría mi hermana. Por eso yo, cuando hice el testamento vital, no puse a mi hermana como representante. ¿A quién tendría yo que poner? Pues a mi hermana pequeña, ¿no? Porque cabe esperar que viva más que yo. O a mi compañero, el más joven, que me represente los valores para la alianza terapéutica. Pues no, mi hermana, si la toca, va a decir, doctor, por mi hermano todo lo que se pueda. El título de este libro es, doctor, no haga todo lo posible. Y el tema es este, ¿no? De la limitación a la prudencia terapéutica. Y no nace de un contexto político marcado, porque uno de los grandes problemas para estos temas es su politización, en mi juicio, ¿eh? Ya sé que las cosas no pueden no politizarse, pero deben politizarse. Pero a mi juicio, habla José Carlos, yo creo que estos temas éticos deberían ser compatibles, los diferentes posicionamientos en diferentes elecciones o preferencias políticas, unos y otros. Una persona podría militar con una preferencia política de más allá y en este contexto tener una opinión o la contraria. Y una persona podría militar políticamente y podría tener una opinión o la contraria. Creo que lo que significan las corrientes políticas y las diferentes opciones no definen el problema filosófico de fondo. Estamos entendiendo que sí, espontáneamente, si eres de un lado, estarás a favor, si eres de otro, en contra. Yo creo que eso es deshumanizar el abordaje de un tema complejo. En este momento no me posiciono ni políticamente ni en este momento, ni éticamente. Bueno, mucho más cortito, muy pocas palabras.
Otro concepto diferente es el rechazar un tratamiento o retirar el consentimiento. A ver, ¿qué es? ¿Cómo se llama esto? Rechazo de tratamiento o denegación de consentimiento. Esto es muy sencillo, 30 segundos solo. ¿Qué significa? Pues claro que en todo el mundo y en todos los marcos legales, y hay poco que discutir, si una persona te niega el consentimiento, pues ya tienes claro que no tienes consentimiento. Y sin consentimiento, pues ¿quién soy yo para hacerle o dejarle de hacer o mantener que se siga haciendo? Si me retira el consentimiento, se acabó. Será el convenio de Oviedo, será la ley 20-2002, 41/2002, la que dirá que la autonomía de las personas se expresa en el consentimiento, en esa relación terapéutica, y si uno no me lo da o me lo quita, pues se acabó, no hay mucho que discutir. ¿Es lícita la persuasión? Sí. No la coacción, éticamente. ¿Es lícito persuadir a alguien para que siga un itinerario terapéutico? Sí. Reforzar lo positivo, el poder de la palabra, la confianza terapéutica. Espero que no la coacción. Mire usted que el 5%, pero es el 5%, ¿eh? Y así, entre persuasión y coacción hay una diferencia. ¿Es lícita la persuasión? Sí. No la coacción para seguir un curso de acción. Cabe pensar que algunas personas cuando retiran el consentimiento pueden no ser autónomas. Toma claro, la competencia hay que valorarla porque a veces está disminuida. Por la depresión, por la discapacidad, el poco desarrollo mental, una persona puede querer morirse porque está deprimida, caramba. Y entonces, diagnóstico de depresión, que lo haga el que lo tiene que hacer, y una persona deprimida, por definición, quiere pues retirarse de la vida, entonces pierde su competencia para tomar decisiones autónomas, que alguien las tome en su nombre, caramba, para proteger, la tendencia será para proteger la fragilidad. ¿Qué podemos decir de este rechazo de consentimiento, de negación de consentimiento, de rechazo del tratamiento? Pues ¿qué van a decir las leyes? Todas protegen esta autonomía de las personas y si no la tenemos no podemos hacer nada en ningún sentido, pero en todos los contextos, en el eclesiástico y en el civil y a nivel nacional y a nivel internacional. Penúltima situación, muy breve. ¿Cómo será que la mitad de la gente confunde la eutanasia con la sedación? Pues que entienden por sedación. ¿Qué es pues la sedación? ¿O qué ha pasado para llevarnos a esta confusión, ¿no? A ver, la sedación creo que habría que entenderla así. Administración de fármaco a un paciente en situación terminal, enfermedad avanzada irreversible progresiva, en las dosis y combinaciones requeridas para reducir su conciencia, todo lo que sea preciso, para aliviar adecuadamente uno o más síntomas pertinaces, recurrentes e incontrolables, refractarios, digámoslo de diferentes maneras, que causan a la persona sufrimiento. Contando para ello, con su consentimiento, no le sedamos sin hablar, sin que haya alianza terapéutica, ¿no? Expreso o supuesto, como en otras situaciones, que también será supuesto, o con el de las personas que lo representan. ¿Qué pasó en el hospital cuál era? En el que Luis Montes, que va a descansar, soy legales. Pues el límite era que era una práctica rutinaria, sin información y sin consentimiento, y que después se mostró que efectivamente era un modo de practicar lo que se entendía por defender la eutanasia, porque el resto de su vida, después de que esto salió, pues se dedicó a defenderla, ¿no? Y se sigue practicando un poco en España, no lo vamos a ignorar, no lo vamos a tapar. ¿Qué dice la ley sobre la sedación? Pues que una buena praxis no necesita un marco legal, debe ser una buena praxis, no sé. A mí, de manera muy pobre, me gusta decirlo así. Lo mismo que si me tienen que operar, me dormirán si no se consigue gestionar el dolor u otros síntomas con sus indicaciones adecuadas, la analgesia o las estrategias adecuadas. Si no se consigue, pues que me duerman y lo pediré, que estar dormido, porque no controlamos el dolor o los síntomas refractarios. ¿Y si por dormir a una persona la muerte se adelanta? Dirán los temerosos. Cada vez más la literatura dice que esto es menos así, que la sedación se puede conseguir sin que como efecto secundario se provoque el adelanto de la muerte. Bueno, pues esta pregunta ya se la hicieron a mediados del siglo pasado en un congreso de farmacéuticos al Papa Pío XII.
¿Es legítimo, ético, correcto utilizar fármacos para aliviar el dolor sabiendo que esos fármacos van a adelantar la muerte? ¿Y qué dijo el Papa? ¿Utilizar fármacos para quitar el dolor sabiendo que eso va a adelantar la muerte? Que sí, que esto era el concepto del doble efecto. Siempre que tú no quieras quitar la muerte sino aliviar el dolor, pues la muerte viene como consecuencia. Tú estás buscando el primer objetivo, está legítimo buscarlo. Si se adelanta, eso no es éticamente incorrecto, estamos citando, no es éticamente incorrecto, según también la opinión de los líderes de la Iglesia a lo largo de la historia. Bueno, si cumple sus condiciones, pues no debería ser un problema. Y qué pena que la mitad de la gente esté confundiendo la sedación paliativa con la eutanasia. Y por último, solo una palabra para decir, otra cosa es quitar todos los chismes porque la persona se ha muerto. Y dice, pues claro, un momento, una mirada global al mundo entero nos tiene que llevar a ser conscientes de que hay mucha praxis. En España creo que es el país donde mejor funcionamos en esto y no se puede pensar que esto puede pasar. Creo que ni pensar. Pero una mirada global nos tiene que llevar a decir, claro que hay también abuso en la gestión del concepto de muerte. A personas que están vivas les están quitando órganos y los llevamos a otros países. Es decir, ¿cuándo se puede quitar un órgano a una persona? Cuando esté muerta. ¿Y cuando está muerta? Hay que definirlo. Las leyes tienen que definir cuando una persona está muerta. Para mi abuela era cuando no había aliento en el espejo. Y después cuando las pupilas y el color y otros... Hoy hay que hacer pruebas para decir, las pruebas que definen que la persona está muerta en el marco legal nos dan que está muerta. Y antes había que reiterarlas cada 24 horas, en algunas circunstancias, y después cada 12. En fin, el concepto de muerte es un concepto vivo. El concepto de muerte es un concepto vivo, cambiante, que hay que seguir revisando para tratar al cadáver como cadáver y no al ser vivo como cadáver antes de que esté muerto, para evitar estos riesgos a los que me estaba refiriendo. ¿Qué dice la ley? Pues la ley suele definir qué es la muerte para que se practique y se respete el estar vivo, y para adquirir derechos y también definir de quién es el cadáver, porque esto es daría para un rato, de quién es el cadáver, propiedad de los que tuvieron familiaridad o es un bien social. Si es un bien social, pues no hay ni que pedir permiso para tomar órganos porque es un bien para todos los demás. Una cuestión abierta, gestionada de manera diferente en los diferentes países. Bueno, pues hasta aquí he llegado y tenemos tiempos para algunas preguntas si queréis. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Después de esta rica conferencia, creo que hay tiempo para debate y para las preguntas que se puedan formular. ¿Alguien quiere empezar rompiendo el hielo? Bueno, esto es como en clase. Si no preguntéis, pues pregunto. Bien, voy a romper con una primera pregunta a José Carlos. Sí que me gustaría un poco ahondar en lo que has comentado sobre lo que algunos consideran, haciendo un poco alusión como continuidad de la anterior conferencia. Los que dicen que la nutrición e hidratación es un tratamiento y otros que dicen que la nutrición e hidratación es un cuidado. ¿Cuál es la gran diferencia si la hay de una a otra, José Carlos? Porque eso es lo que está llevando muchas veces a posicionarnos desgraciadamente en un lado u otro de esa calle, ¿no? Claro, si meter líquido y nutrientes en un cuerpo que no puede hacerlo espontáneamente, ¿no? No hay dilución y no hay absorción. Si meterlo es un cuidado, pues es parecido a limpiarte la cara, que no te la puedes limpiar solo, ¿no? A bañarte, que no te puedes bañar solo. Si es un cuidado, son cuidados. Y no puede haber límites en los cuidados. Los hay hasta del cadáver, ¿no? Hay que cuidar. Cuidar no tiene límites. No podemos decir,
Pues mira, uno puede decir, no me cuides, no, aquí tiene que pasar el agua, hay que cuidar, te tengo que hacer cambios posturales, te tengo que quitar la caca, eso no hay límites, y no puede haber ley que diga, y en tal situación pues ya no hay obligación de cuidar, no, hay que cuidar siempre, y también después de que te mueras hay que cuidar y expresar el respeto al carácter. Los cuidados no se pueden limitar. Si fuera hidratar y nutrir un cuidado, nadie podría plantearse el conflicto de dejar de hacerlo alguna vez. Sería obligatorio siempre, como siempre, pues, el resto de cuidados, ¿no? Si lo consideramos como tratamiento, como ha hecho la ley italiana que decía, pues alguien puede levantar la mano y decir, yo tengo derecho a decir que un tratamiento ya no lo quiero. Y otro profesional puede decir, pues ese tratamiento en este contexto está contraindicado. ¿Pero es un tratamiento? Sí, no he dicho que es un tratamiento. Y en este contexto ya está contraindicado, que no cumple su... Es diferente, ¿eh? Se han debatido mucho, se siguen debatiendo. Digamos, la ley italiana lo que ha hecho es salir por la calle del medio sacándolo del articulado. Por lo cual, dice, ¿qué es un tratamiento? Y ahora discutimos todo lo que queramos, legalizamos, decimos que es obligatorio, no obligatorio, lo que sea. Pero, ¿qué suele decir lo que dicen que es un tratamiento? Tú cuando te viniste antes dijiste, es un tratamiento. En la expresión sí, aunque luego, pero en la expresión, por eso es delicado eso. ¿Qué suelen decir? Pues así de sencillo, algunos dicen, a ver, tú cuando vas a la compra y compras la mantequilla y las manzanas y las patatas y el perejil, compras también las sondas nasogástricas. No están, y los dispositivos para la nutrición por vía artificial están en otro sitio, no están en el mercado. ¿Dónde están? Dicen los que argumentan para tener argumentos en la reflexión, están donde están las cosas de diagnosticar, tratar, están en la farmacia. La farmacia del hospital o la farmacia del barrio, más en la del hospital. ¿Y quién la suministra? ¿Te la da tu madre como cuando... así digo, que argumentan algunas personas. ¿Te la dan tu madre como cuando no podías comer solo, que te daba con la cuchara? ¿Te la da tu vecino porque pasa y ya le doy yo de comer al niño? No. ¿Quién te suministra el alimento por este camino? Un profesional. Con estos argumentos son con los que algunas personas se inclinan más a pensar que son un tratamiento. Luego viene la discusión ética, si son obligatorios siempre o cuándo, y viene después, o si son una medida de cuidado. Fundamentalmente con estos. Creo que argumentar así también tiene razón, esta es mi opinión. Creo que también argumentar así también tiene razón. Uno no compra las sondas nasogástricas y los... ¿no? Luego la opinión ética viene después, me parece que es más fácil el debate, la deliberación en las situaciones, considerándolo como tratamiento que como mera medida de cuidado. Yo me pregunto, mientras viene el micrófono para una persona que quiera hacer una pregunta, yo me pregunto si en lugar de hablar de sonda nasogástrica, me preocupa que se confunda nutrición y alimentación. Porque claro, por hablar, ¿no? Porque a la gente muchas veces lo que me da miedo a mí, por ejemplo, es el hecho de la sonda. O sea, de introducirte una sonda y tienes que llevar un medio artificial puesto de una forma que te causa muchos problemas sanitarios, como hemos dicho, broncoaspiraciones, ulceraciones, etcétera, etcétera. Haciendo como hacemos atlética, ¿no? Haciendo un caso hipotético donde tuviésemos un medio que no fuese la sonda, que permitiera nutrir, ¿crees que habría esta intensidad de debate o sería el mismo? Bueno, yo creo que sí que la habría, en el sentido de que es añadir algo a la biología que habría que preguntarse si ayuda a la persona o no la ayuda. Es decir, si está indicado o no, si consigue un bien o es inútil, ¿no? Si es, aunque fuera por arte de magia, absorbe, por alguna técnica que está lleva, absorbe nutrientes del espacio, habría que, o hidratantes, habría que ver si realmente eso ayuda a la persona, consigue el bien y su finalidad propia o no. No se necesitaría. La búsqueda del bien es una tensión energética
por encima de lo que genera emocionalmente o fisiológicamente una práctica, un procedimiento. La búsqueda del bien es lo que buscamos cuando más daño nos hacemos, que es una operación. Es decir, te abro las tripas, tú verás, es que te estoy buscando el bien, caramba, y tú lo aceptas porque estamos buscando el bien. Es muy agresivo, ¿eh? Abrirte, ¿no? Y después ponerte tornillos, cuánta violencia, pero estamos buscando el bien y se justifica. Aquí, el doctor final. Bueno, en primer lugar, felicitar a José Carlos por su conferencia, por sus diapositivas, que me han encantado y que bueno, que están hechas por ti muy a fondo, estoy segura. Y esto creo que no, pero bueno. Yo quería, sé que es un poco reiterativo, pero bueno, es un tema muy importante, puesto que ha vuelto a salir otra vez. Yo creo que sería conveniente separar la nutrición de la hidratación. Y como creo que la clave está en tratar el síntoma. La mayoría de los pacientes, cuando llega al final de la vida, sobre todo los oncológicos, que son los más frecuentes, que estamos en paliativo, o las demencias en fase severa, esos pacientes no tienen hambre. Suele ser la familia la que piensa que dándoles de comer le va a causar un bien, y son las que suelen causarnos más dilemas éticos en ese momento, más que el paciente. El paciente muchas veces dice: dígale a mi familia, por favor, que no me fuercen a comer, que no tengo hambre. Eso sería la nutrición, ¿vale? Que da para más debate, pero luego la hidratación, yo me refería, no solo creo que sea un tratamiento. Yo he dicho que en determinados casos es un tratamiento, porque como tú bien has dicho, tiene que ser un médico quien diagnostique, quien trate y quien decida si hay que hidratar o no. ¿Hay algún problema en que pueda ser un tratamiento y un cuidado? Los médicos tratamos y cuidamos. Yo creo que no hay que dividir entre lo que es tratamiento y cuidado. Puede ser también un cuidado. Si tiene solo sensación de boca seca, habrá que dar cuidados de excelencia a esa boca, que no lo hacemos, para que tenga los menos síntomas. Pero si tiene sed o tiene un síntoma que le cause un malestar, en el control sintomático, que lo debe de hacer, es un tratamiento. Dentro de ese tratamiento del síndrome confusional está el haloperidol y está la hidratación intravenosa, por ejemplo. O, que aquí nos ha hablado, también en poner en conocimiento de la gente que hay una hidratación, que es la hidratación subcutánea, que se puede poner en residencias, se puede poner en las casas, que no implica un ingreso hospitalario y que va a venir a paliar muchos síntomas, y es una gran desconocida. Entonces también ahí está el formar a los profesionales sanitarios sobre la hidratación subcutánea, que en países de Sudamérica, y José Carlos lo sabe, ha salvado muchas vidas y alivia muchos síntomas. Ha salvado muchas vidas. ¿De qué habla? Muchas gracias, Magda. Yo creo que añade otra cosa muy relevante, que es, ojo con el concepto de tratamiento, que también hay tratamiento cuyo objetivo es paliar. Tratamiento cuyo objetivo es paliar. Ahora, en este tema, yo creo que siendo tan complejo, lo que más necesitamos es diálogo abundante, más que disponerse previamente a favor o en contra de qué. Y cuando empecemos a hablar es cuando sale un caso, cuando sale otro, qué bien. Y cuando sale un caso es mejor seguir haciendo preguntas para que se produzca la frónesis griega, que es la prudencia en la toma de decisiones en medio de la complejidad de la vida moral. Ahora, yo prefiero que utilicemos la palabra problema ético a la palabra dilema ético. Los dilemas, la mirada dilemática a la conflictividad ética deshumaniza. ¿A favor o en contra? Pues yo diría siempre no sé. Sobre todo si son casos concretos. Necesitamos, hablemos mucho, tengo muchas preguntas que hacer. ¿A favor o en contra? No sé. En fin, hay el principio que sí, en contra de la violencia, en contra del uso del otro como esclavo, en fin, en contra de los principios gordos. En los casos concretos, a favor o en contra. Mirada problemática. Cuando uno mira en clave problemática,
no reducirá su planteamiento a sí o no, a favor o en contra. Enseguida surgirán 6 o 7 posibles cursos de acción que no son tan opuestos el uno del otro, ¿no? Con lo cual, para humanización de la atención ética al final de la vida, mirar la complejidad de los conflictos éticos en clave de problema, no resolverlo ya desde el punto de partida y tampoco desde el punto de llegada como dilemas éticos que nos lleven a pensar a favor o en contra. Controlar los síntomas es lo que debe estar siempre presente entre los objetivos de la medicina, no solo al final, no solo al final. Este nuevo foco, hace poco en un pronunciamiento del Papa Francisco, escribiendo a Vincenzo Paglia, obispo que lidera mucha opinión dentro de la Iglesia en temáticas de este tipo, en un congreso que hablaba del final de la vida, el Papa introdujo esta palabra, es un poco nueva, no está nueva, pero en fin, en lugar de decir hay que promover los cuidados paliativos, hablo de que hay que promover la cultura paliativa. La cultura es mucho más amplia que los cuidados paliativos. Cultura paliativa tiene que llevarse también a donde se está interviniendo por urgencia para salvar la vida, también para paliar simultáneamente. La paliación y la paliatividad tiene que penetrar como foco todos los escenarios del cuidarse y de buscar la salud y de proteger la fragilidad. Tenía una diapositiva que me saltaba por ninguna palabra. ¿Por qué la Iglesia siempre se ha opuesto a la eutanasia? Pues ahí habría que rascar, En general, no se dice, uno podría estar dentro de la organización esta de adherencia al seguimiento de Jesús y tener una opinión o tener otra. ¿Por qué institucionalmente siempre la institución se ha opuesto? Fundamentalmente por proteger la fragilidad, por el principio no matarás de la historia, ¿no? Las claves gordas. Aterrizando en los casos concretos, la Iglesia ya no tiene dogmas éticos. Cuando recitamos el credo no hay posicionamientos éticos dentro de conflictos. Cuando recitamos el credo no decimos creo que estoy a favor, tengo que estar a favor de esto, de lo otro, para este caso o el otro. No, que Dios, de su Hijo, no son dogmas de fe los posicionamientos éticos. Cuando se ha argumentado, digámoslo también con humildad, diciendo que el sufrimiento tiene un valor, ahí se ha patinado generosamente. Porque lo que realmente tiene un valor es cuidarse, proteger la vida, quererse y aliviar el sufrimiento como lo hizo Jesús. Quiere decir que también hemos patinado en la institución al modo cuando hemos argumentado. Algunos intentan desacreditar. ¿Ves? Si eso que decías ya está pasado, el valor del sufrimiento, eso es dolorismo, por Dios. Y habría que decir, a ver, que en parte lo que dices estamos todos de acuerdo ahora. Bien, ¿alguna reflexión o pregunta más que pueda surgir? Muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por la exposición y por compartir toda esta trama tan interesante. Yo quisiera solamente hacer una referencia a que me parece que va enfocada la ponencia hacia la humanización al final de la vida, pero a nivel sanitario, entiendo. Dentro de un contexto hospitalario, sanitario, en una institución. Pero la humanización al final de la vida, cuando sucede pues eso en casa, sin tener a un paciente enfermo siquiera, esto también se da a cabo de la calle todos los días, con personas de muy tierna edad y con personas de muy avanzada edad. Y a lo mejor no precisan todo este tipo de instrumentalización. Me pregunto si también en alguna otra ponencia lo abordan este asunto. Solo eso. Muchas gracias. Qué bien, qué bonito desafío, ¿no? Hablar de la pedagogía de la muerte en el proceso educativo, en el contexto familiar. Son opciones pendientes de ser desarrolladas, pero muy importantes. No hablamos de la muerte, no hablamos, hay tantos tabús en la familia y en la escuela. No hablamos de los abusos a menores, solo hablamos en los medios, ¿no?
pero en la familia es muy difícil y es el primer camino para humanizar, para prevenir, para educar. Por ahí habría que empezar, sería una ponencia que convocará otra jornada. Por alusiones directas, sí, ha dado usted en el clavo. Pero como bien dice José Carlos, es una cuestión cultural muy importante. Nos devanamos la cabeza reflexionando donde quizá más riesgo, nos decimos donde con mayor probabilidad podemos vulnerar la fragilidad humana, como puede ser en el ambiente asistencial, donde más medios técnicos hay y probablemente donde más se dé esos riesgos que decimos para vulnerar lo que entendemos como dignidad de la persona humana. Eso no excluye que no se tenga que hacer en un ámbito comunitario, en un ámbito de domicilio. Pero de forma necesaria tenemos que llegar a acceder ahí. Y para acceder ahí hay que, como bien dice José Carlos, la palabra pedagogía, que se nos está perdiendo. Nuestra generación ya no habla de la muerte ni de los muertos. Habla de los éxitos y de los que ya no están. Yo recuerdo ver a familiares en casa. Hoy por hoy eso es impensable. Y la excusa que se ha puesto es por cuestiones de salud. No conozco a nadie que haya muerto por tener a un familiar allí. Bueno, habrá algún infarto por algún tipo emocional, pero no por eso, ¿no? Entonces, claro, creo que es una cuestión transversal. Es una cuestión que debería darse hasta en la cabeza. Y que hoy por hoy pues no se hace, lo cual pagaremos las consecuencias probablemente, ya estamos pagando, que es el miedo de proporcionar a la muerte. Tomo nota, de verdad, muy relevante su aportación. ¿Habría otra pregunta por ahí? Sí. Usted sí. Perdón. Bueno, yo más bien, mi nombre es Joaquín, más bien es una reflexión. Lo leo porque lo he notado un poco. Bueno, vaya por delante, señor Bermejo, mi más sincero agradecimiento por su conferencia. Me ha servido mucho. Sobre todo para aclarar mi idea que, por preconcebidas o por ignoradas por mí, la tenía como en el baúl de lo oscuro. Por otro lado, y aludiendo que en un momento dado usted ha planteado, o creo que ha puesto algo como la pregunta de la parecida, ¿somos dueños de nuestra vida o quién es el dueño de la vida o algo así? Aquí es donde hago la reflexión. Yo como cristiano no siempre he sido cristiano, no siempre me he considerado cristiano, de un tiempo a esta parte. No me considero el dueño de mi vida. De hecho, no sé, ni podré saber nunca si de aquí a 20 minutos seguiré esta vida. Creo que esto es una certeza que quizá tenga mucha gente. Sí que creo que tengo la responsabilidad sobre mi vida, sobre la vida que se me ha dado, de preservarla, de cuidarla, de amarla, con un fin primordial, el de emplearla para amar y testificar que la vida que conozco a día de hoy puede servir para procurar el crecimiento personal, espiritual y trascendente que, en mi opinión, cualquier persona de este mundo seguramente sentirá. Termino. Finalmente, como creyente cristiano, para mí morir no es morir, sino el paso más o menos doloroso según las circunstancias de cada uno, hacia otro modo de vida que desconozco por completo, pero del que mantengo la esperanza de que, según haya decidido yo humanizar mi vida y la de los demás, estaré más o menos preparado para comprender lo que Dios considere que más me conviene. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Es una cuestión muy importante cómo se fundamenta que uno es dueño de su propia vida o que no es dueño. Y el creyente cristiano normalmente tiende a decir este argumento de fondo: para mí la vida es un regalo, y fundamentalmente un regalo para darla, para construir un mundo mejor, el reino de Dios, un mundo de mayor justicia, un mundo de menor sufrimiento. Este tipo de argumentación tan importante para algunos de nosotros no resuelven la complejidad de la vida moral en la toma de decisiones donde hay realmente problemas, ¿no? Sino que estamos, digamos, condenados a tener que decidir, aun pensando que la vida es un don, está en nuestras manos y tenemos que seguir decidiendo en situaciones complejas. Una última, bueno, sí, había una allí y otra aquí. Tengo el micrófono. Vale.
Lo primero de todo, gracias por la exposición que tan claramente hemos escuchado. Yo soy médico, trabajo en Caravaca en paliativos, soy compañero de Málaga y te planteo un problema, más que un dilema. Ahora ya puedo hablar con propiedad. Es que la sonda nasogástrica, a veces, cuando ya está puesta, nos piden de quitarla. Y entonces, ¿es lícito quitar a una persona que está alimentándose, pensando? ¿Es legalmente factible quitar una sonda nasogástrica a una persona porque lleva mucho tiempo y tal? ¿Cómo ve la ley? No sé, entrar ahí, que es un problema para mí. A ver, supongo que no esperamos nadie a estas alturas que resolvamos desde aquí, estar juntos, mucho menos yo, un caso concreto. Eso es imposible, hay que empezar por dialogar mucho, pedir mucha información, ¿no? Ahora sí que podemos dar criterios de fondo que me imagino que es lo que se está buscando, ¿no? ¿Hay diferencia entre poner y quitar en la toma de decisiones? Bueno, el concepto de limitación contemplaba los dos verbos. Poner, no, o sea, dejar de poner, no poner, o retirar. No pensemos solo en las ondas, sino en las medidas con las que nos cuidamos los seres humanos unos a otros. Como lo planteamos el concepto de limitación, la limitación incluye tanto el no hacer algo como el dejar de hacer, con toda la carga simbólica que tiene de diferencia una cosa y otra, ¿no? Es decir, si yo tengo a mi hijo que entra en cuidados intensivos y no le ponen algo, no lo veo. Pero si ya le he visto que le han puesto algo y me hablan de quitárselo, esto, uy, como no me ayuda muy bien, me parece que me impacta de otra manera, ¿no? Pero el concepto es ese, ¿no? Limitar, adecuar el esfuerzo sin entrar a ningún caso, porque eso yo no soy capaz, ni debo, ni puedo, ¿no? Entrar a ningún caso, ni a ninguna medida concreta, ya, porque si esta medida o la otra. El concepto de limitación, tal como se suele manejar, incluye tanto el no uso como la retirada, para discernir y deliberar. Muy bien, siguiente. Hola, buenas, soy José Antonio Toste, soy licenciado en Biología y actualmente alumno de Enfermería de la Escuela de Cartagena, con la que hemos venido hoy. Muchas gracias por la ponencia, porque francamente a los estudiantes de ética nos ha aclarado bastantes conceptos, porque no es lo mismo suicidio que eutanasia, o sea, hemos descubierto hoy. Ha comentado usted en torno a la comunicación acerca del Papa Pío, el uso de fármacos si estaría aconsejado para prevenir el dolor, aunque aceleran el proceso de muerte. Mi pregunta es, ¿no podría contemplarse también como un marco conceptual o argumental en torno a la eutanasia como forma de prevención acerca del suicidio asistido que puedan realizar los pacientes en casa? Véase, por ejemplo, el caso de un paciente de ELA o un paciente de Alzheimer. Muchas gracias. Fue Pío XII el que dio la respuesta, pero cuidado con los verbos. No es lo mismo que el uso de fármacos esté aconsejado que sea lícito. Es diferente, ¿eh? Una cosa es aconsejar uso de fármacos para quitar el dolor, aunque eso adelante la vida, y otra cosa es que sea lícito hacerlo. Porque uno puede ser un mal consejo para algunas personas. Uno puede decir que yo no quiero que me quites el dolor, yo lo que quiero es que llegue mi hijo de Estados Unidos, aunque tenga que aguantar todo lo que tenga que aguantar. Pero la respuesta del Papa no es que sea un matiz a la intervención, ¿no? Podría ser, la segunda parte de tu intervención, si me he entendido bien, podría ser una práctica eutanasia preventiva del suicidio. Yo creo que aquí se chocan los conceptos, ¿no? Porque entiendo que la sociedad universalmente tiene el deber de prevenir el suicidio. Es la contrariedad de la hipótesis de lo más grande que tenemos y lo que sustenta todo tipo de valor que es la vida, ¿no? Entonces, más bien, a ver qué soluciones encontramos para que las personas vivamos disfrutando y amando y gozando la vida más que odiándola o queriendo salir de ella. El objetivo sería más bien cómo prevenir no el suicidio con la muerte, sino el suicidio con el sentido, con el cuidado, con la relación, con el amor. Que se ha calentado la cosa, a ver, vamos.
La gestiona él, Hola, buenos días. Yo soy Aida, soy psicóloga y quería preguntarle si cree que hay suficiente cuidado a nivel psicológico cuando llegamos a la etapa de paliativo, tanto a nivel como en el usuario, el paciente. Trabajo en un centro de día, por eso me sale la palabra usuario, como con los familiares que trabajamos también de social. Gracias. ¿Hay suficiente cuidado, entendido bien? ¿Hay suficiente cuidado psicológico en el contexto de paliativos? Pues depende de donde contextualicemos la pregunta, ¿no? Si me dices en mi equipo, creo que sí, caramba, en proporción. 2 psicólogos a tiempo pleno, 2 asistentes espirituales laicos, no que sean curas o frailes, a tiempo pleno. Claro, creo que hay, al menos teóricamente, suficiente recurso. Y 3 que salen a la calle para regalar, al que no paga, para regalar cuidado psicológico en atención primaria y en hospitales próximos a nuestro centro. Con una mirada española, ¿hay suficiente? La respuesta creo que es que no. Claro está que está respondiendo una entidad privada, bancaria, la obra social La Caixa, con 42 equipos, 45 ahora, equipos de atención psicosocial, equipos de atención psicosocial, 120 y tantos trabajadores ofreciendo apoyo psicosocial al final de la vida, en espacios de cuidados paliativos, financiados por una iniciativa privada, sea la que sea, ¿no? Pues quiere decir que el sistema no está respondiendo a esta necesidad. ¿Y cuál es el objetivo de fondo? Provocar al sistema que en un futuro, no sé, corto, medio, largo, más bien medio y largo, asuma esto como una responsabilidad. Pero yo diría la atención integral, porque tú, por ser psicóloga, muestras esta sensibilidad ante este sector de tu competencia, pero tendríamos que decir también y el trabajo social y la dimensión espiritual, y que están en ciertos sentidos pues hasta rechazadas o miradas con, ¿no? Tenemos una mirada sanitaria muy biologicista, por eso nacen los planes de humanización, ¿no? Pensando que todavía la salud es el silencio del cuerpo y la falta de que haga ruido, ¿no? Y la enfermedad es ruido, ¿no? Entonces que los técnicos de los ruidos de los órganos los coloquen y los eliminen para conquistar el equilibrio físico. La salud es mucho más una experiencia biográfica, ¿no? Y ahí entramos los profesionales con diferentes competencias a buscar juntos, ¿no? A buscar juntos la salud o el alivio del sufrimiento. El alivio del sufrimiento que no es solo una cuestión médica, sino también de especialidad de la intervención de la psicología y de la espiritualidad laica, confesional, ¿no? Abiertos en el espacio cultural, hay que dar paso a todas las posibilidades de intervención, ¿no? Una cosa última que ha aparecido hace unos meses es que los hermanos de San Juan de Dios han trabajado también sobre la sedación paliativa por motivo de sufrimiento espiritual no controlado. O sea, el síntoma refractario ya no sería físico, sino sufrimiento espiritual refractario no controlado. Eso justificaría una buena praxis también de sedación. Porque el equipo que lo ha hecho este trabajo es fantástico, es un tochito, no es una idea peregrina, en fin, para ponerse al día. Muy bien. Una última pregunta rápida. Lo mío, buenos días, me llamo Maribí, soy auxiliar de enfermería en la puerta de urgencia de Santa Lucía en Cartagena y además soy estudiante de enfermería en Cartagena. Y entonces lo mío, más que una pregunta, es una reflexión que me he ido haciendo yo a lo largo de toda su charla. Porque yo me he preguntado, a nivel profesional, lo que yo suelo ver casi a diario en la puerta de urgencias de Santa Lucía, bueno, y del Roser cuando trabajaba, y de la Risaca, y de todos los hospitales que he trabajado. Si la eutanasia está contemplada con una ley, en la cual nos dice si sí o si no, bueno, está ahí contemplada, mi reflexión es lícito que una persona ya paliativa, o sea, con cuidados paliativos, que se sabe, se ha demostrado, y de hecho, en todos los casos me estoy refiriendo, son personas que han llegado a morir incluso en 1 hora o hora y media de entrar por la puerta del hospital. Es lícito ese, digamos, ataque que hay hacia esa persona en el sentido de todas las acciones invasivas que se le realizan, como por ejemplo hemocultivos, cultivos, extracciones de sangre,
O sea, yo es que ya de verdad, falta ponerlo boca abajo a ese paciente. Un paciente que se sabe que se va a morir. Entonces yo quería entrar en esa reflexión, si de esa forma, si hay alguna ley o algo donde nos podamos agarrar, porque es que nosotras, vamos, yo como auxiliar y como futura enfermera, que también lo he visto en las prácticas, ¿qué podemos hacer? Porque parece que eso queda ahí y que nadie escucha, y la misma familia nos lo está diciendo. Entonces, eso es lo que yo quería llegar a exponer. Muchas gracias, Maribí. Yo creo que lo que está detrás de lo que yo entiendo es la importancia de la adecuación de los esfuerzos técnicos, diagnósticos, tratamientos, ¿no? En algunos servicios se ve con más facilidad. Es necesario adecuarlos, racionalizarlos, usarlos con cabeza, adecuarlos a la verdadera situación de cada quien y buscando el bien. Adecuarlos a la búsqueda del bien, no por meras rutinas. Hay algunas rutinas que también están indicadas y son buenas. Si uno imagina la práctica de eutanasia si estuviera legalizada, que no lo está, como hemos dicho, si uno la imagina, no la puede visualizar en este escenario. El borrador que se presentaba, sobre el que se estaba debatiendo, estamos a favor o en contra de lo que queramos, pero lo que preveía es que la persona lo solicitaba, que era evaluado por una comisión y que había una respuesta que nunca llegaría en el instante. Debe ser una solicitud reiterada, evaluada por una comisión. Uno se podía imaginar como 15 días para llegar a obtener la respuesta a una solicitud. Quiero decir que ese concepto no sería visibilizado en ese contexto. Lo añado para seguir conociendo. La eutanasia no se visibilizaría de esa manera como prácticas producidas en contextos de cuidados de puertas o sino en otros escenarios, más fruto como procesos deliberativos. Si no se cambiaría como concepto sería otra cosa, ¿no? Sería quitar de en medio. A lo mejor lo que más estaba reivindicando, si te he entendido bien, es la necesidad de adecuar bien los procesos y usar racionalmente los recursos, ¿no? Muy bien, pues ha dado para un ratito. Seguiríamos hablando seguramente mucho más si no tuviésemos tanto hambre. José Carlos le preocupaba que fuesen 2 horas. Y antes de que he dicho, para nada de preocupaciones. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado tan moderado. Y por favor, ruego puntualidad.